Gracias. Continuamos. Estamos en esta parte. Tenemos un ejercicio de calcular la distancia. ¿Sí ven la pantalla? Bueno, la pizarra. Sí. Sí. Bien. En esta parte es un ejercicio de aplicación, en donde tenemos, en este caso, una gráfica de velocidad, una cosa lineal, una línea recta, pues. En esa línea recta se pretende calcular la distancia recorrida en un intervalo de 3 segundos, en los primeros 3 segundos del lanzar el proyectil. Bueno, lo calculamos exactamente como el área bajo la curva, porque eso es el área bajo la curva. Nos damos cuenta que es un cuadrilátero, es un trapecio, cuya área exacta es de 425.9 unidades. Pero en el contexto de este ejercicio serían metros. Esta sería la distancia en la cual se encuentra el proyectil después de lanzarlo 3 segundos, ¿vale? Podemos hacer un diagrama para entender qué está sucediendo. No todo tiene que ser tan abstracto. Aquí es tierra. Aquí es tierra. Supongamos que el proyectil sale desde tierra y entonces tú lo disparas verticalmente hacia arriba. ¿Sale? Lo disparas verticalmente hacia arriba. ¿Qué va pasando conforme va ascendiendo? ¿Qué pasa con su velocidad? ¿Incrementa? ¿Disminuye? ¿Permanece constante? ¿Qué le pasa? Incrementa. Constante. Está disminuyendo. Todos dicen cosas diferentes. ¿Cuál es la correcta? Va disminuyendo. ¿Y por qué? Porque solo llega Por hasta la cierto gravedad, punto y luego cae. la vena, y llega un punto en el que se va a Si tú detener. lanzas un objeto verticalmente hacia arriba, cuando tú lo lanzas verticalmente hacia arriba, regresa a tus manos, o bueno, al piso. Bien, si tú brincas, regresas al piso. Si tú, no lo sé, te lanzas de un precipicio, no te lanzas hacia arriba, sino hacia abajo. Bien, ¿por qué? Porque en todos los cuerpos que están sobre la Tierra actúa la gravedad. La gravedad es un campo invisible atractivo. Por lo tanto, cualquier cuerpo que intente escapar de este campo gravitatorio que no podemos ver, al estar inmerso en nosotros estamos sujetos a su fuerza. Bien, por lo tanto, cuando tú lanzas verticalmente hacia arriba un objeto, va a disminuir su velocidad, ya que la gravedad lo está contrarrestando. Por lo tanto, llega un punto en el cual su velocidad, bueno, va disminuyendo gradualmente y va a llegar al punto en el cual se detiene. Ese punto en el cual se detiene se llama altura máxima. Pero resulta que ahí no se detiene, no se queda ahí el objeto, ¿verdad? No se puede quedar ahí levitando. ¿Qué sucede después? Cae por gravedad. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es calcular la altura a la cual se encuentra el proyectil 3 segundos después de su lanzamiento. Se lanzó aquí en 0 segundos. Bien, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos a lo mejor está por aquí. O quizá más abajo, más arriba, no importa, no está a escala. Bien, lo que estamos haciendo nosotros es calcular esta altura. Con sumas de Riemann nos dio aproximadamente de 421.2 metros. Pero sabemos que el valor real es de 435.9. Este es el valor real, ¿vale? ¿Entiendes lo que está pasando? ¿No lo entiendes? ¿Ya te perdiste? Vamos bien, profe. Vale. ¿Será posible calcular el punto de máxima altura? Es decir, el instante en el cual va a llegar a ese punto. Pues sí, sí se puede calcular. Pero lo vamos a hacer en el Excel, más rápido, ¿vale? Vamos a dejar una ventana para calcular ahí también las sumas de Riemann superiores. Aquí está. Bien.
El Excel lo vamos a trabajar varias veces. Espero que no se les complique este software. Y si es así, pues lo más recomendable es que busquen tutoriales para que lo sepan manejar. ¿Bien? Tenemos nuestra fórmula de velocidad, que es 160 menos 9.8 veces el tiempo. Es esta. Bueno, ¿cuál es nuestro tiempo inicial? El tiempo inicial lo estamos midiendo en segundos. En este caso es 0, ¿verdad? El tiempo final también se está midiendo en segundos y en este caso es 3. ¿Cuántos rectángulos estamos dibujando? Rectángulos, pues podemos dibujar los que nosotros queramos. Nosotros pusimos 3. ¿Cuál va a ser el ancho de cada rectángulo? El ancho de cada rectángulo, ¿cómo se calcula? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Y cómo lo hicimos? Dividiendo Pues, el... Ajá. Bueno, el ancho de los rectángulos se calcula dividiendo la longitud del intervalo entre el número de rectángulos. En este caso el intervalo empieza en 0 y termina en 3. ¿Cuánto mide este intervalo? Pues mide 3 unidades. En este caso 3 segundos. Dividido entre 3 rectángulos, entonces a cada uno le toca una unidad. ¿Bien? Para que tengan el mismo ancho. Eso aquí lo escribo en Excel como tiempo final menos tiempo inicial y esto dividido entre el total de rectángulos que son 3. Por lo tanto, a cada uno le toca un ancho de una unidad. Vamos a poner aquí el número de rectángulo n, que van a ser 1, 2, 3, ¿verdad? Porque tenemos 3 rectángulos. Este número debe coincidir con este, siempre. Aquí tenemos la posición X del rectángulo, pero en este caso no es X, es posición T, ¿verdad? Del rectángulo, ya que el eje horizontal es tiempo. ¿Cuál va a ser la posición inicial del primer rectángulo? 1. 1. ¿Seguros? Cero. 0, ¿verdad? Es donde empieza el intervalo. 0. ¿Dónde empieza el que sigue? 1. En 1. Y el que viene, 2. 2. Bueno, esto sería para sumas superiores. ¿Todos de acuerdo? ¿O no? ¿Saben? Sí. Sumas superiores, porque si tú haces sumas inferiores, dado que es una función decreciente, se va haciendo cada vez más pequeña, entonces debemos tomar los extremos derechos. Aquí estamos tomando los extremos izquierdos. Para no estar adivinando aquí, para que sea algo, una formulita, le ponemos lo siguiente. Sería el número de rectángulo menos 1 siempre dividido entre, no pongo, multiplicado por el ancho de rectángulo. ¿Sale? Y aquí hay que arrastrarlo. Y da lo mismo. ¿Vale? Ahorita lo hago en mi tabla para que sea automático. 0, 1, 2. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito la altura del rectángulo, ¿verdad? ¿Cómo calcular la altura del rectángulo? Es evaluar la base o bien el extremo de interés, que es esto, en la fórmula de que es esta de acá. Y por último calculo el área, ¿verdad? Así de fácil. Voy a señalarlo en la tabla. Quito aquí esto y ya introduzco las fórmulas para que sea automático. ¿Cuántos rectángulos por el ancho, ¿verdad? Listo. La altura de cada rectángulo. Por eso te rápido para cuando ya estuviéramos allá, ya nada más iba a quedar allá viendo el video. Que no es para mí. ¿Qué me dijiste a las 8:30? No, yo Mario, te dije apaga desde tu las micrófono, güey.
Si van a pelearse con sus parejas, con sus familiares, desactiven sus micrófonos. Créanme que no nos interesa lo que esté sucediendo, ¿vale? Entonces aquí sería la altura de los rectángulos es la evaluación de las bases, que son estas, en la fórmula de velocidad, que es esta de aquí. Entonces sería 160 menos 9.8 por esto, ¿verdad? Listo. Y el área, que es igual, base por altura. La base de los rectángulos es este de aquí arriba y la altura es esta de aquí. Listo, ahí está. Aquí vamos a poner área, bueno, distancia total. Y el total en este caso es la suma de todo esto, ¿verdad? Así. 450.6. Es el área bajo la curva, que en este caso se interpreta como una distancia, una suma superior, ¿vale? ¿Alguna duda? No. No, profesor. ¿Cómo hago el cálculo de las sumas inferiores? Pues igual, ¿verdad? Sumas inferiores. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues va a cambiar la posición del rectángulo. Ahora vamos a tomar en cuenta los extremos izquierdos. Le quito el -1. Listo, ¿verdad? Y mira, esto es lo que obtuvimos en la pizarra. Muy fácil. Si yo quiero meter más rectángulos, digamos 5 rectángulos, ¿qué va a pasar? Esto no es correcto, ni esto de acá. ¿Qué debo corregir? ¿Cuántos rectángulos estoy introduciendo? 5. ¿Sí lo ven? Pues debe de aumentar los rectángulos correspondientes. Claro. Ahí está. Estoy introduciendo 5 rectángulos. Entonces, fíjate que aquí está tomando en cuenta solamente 3 de ellos. Me hace falta el cuarto y el quinto. Y listo, ¿verdad? ¿Dónde más me hace falta? Aquí, ¿verdad? El cuarto y quinto rectángulo. Observa que aquí los extremos, bueno, en las sumas, me refiero a los extremos de las bases. Uno de ellos debe ser el tiempo inicial o el tiempo final. En este caso, para los superiores, por ser una función decreciente, el primer punto coincide con el tiempo inicial. Para su último rectángulo, su base no coincide con el tiempo final, pero sí el primero de ellos. En las sumas inferiores, lo que coincide es el extremo derecho del rectángulo con el intervalo de 3 segundos. Ten mucho cuidado ahí. Si yo meto más rectángulos y más, digamos unos 10, entonces fíjate que como ya está calculado todo, el ancho de cada uno de ellos debe ser de 0.3 unidades. Pero aquí no está tomando en cuenta los 10 rectángulos, me hace falta agregarlos, los otros 5, ¿verdad? Y mira que la suma se va haciendo cada vez más precisa. Y listo. Un poquito más y más precisa, ¿verdad? Vamos a calcular, a graficar esta criatura, a graficar la función. Aquí hago otra tabla, aquí era tiempo, aquí era velocidad, y la velocidad era 160 menos 9.8 por el tiempo. Puedo introducir los valores que yo quiera. Voy a introducir aquí 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. ¿Sale? Los que tú quieras. ¿Y qué va aquí? Pues va a ir 160 menos paréntesis 9.8 por el tiempo que se está evaluando. Listo. Le doy clic aquí en insertar. Me voy aquí a las gráficas de dispersión, es lo más conveniente. Si tú pones esta, vamos a ver la diferencia entre una gráfica y la otra. ¿Cuál es la más conveniente? Si tú pones la de dispersión, aquí le das en diseño, seleccionar datos, ¿y qué datos vas a graficar?
pues estos. Bien. Y aceptar. Tendrías esto de aquí. Fíjate que estos puntitos son los que obtuvimos en la gráfica en la pizarra, ¿verdad? Son los mismos. Pero aquí yo no sé si la cosa va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Yo sé de la pizarra que va de arriba hacia abajo, es una cosa decreciente. Vamos a hacer otra gráfica aquí, insertar. Nos vamos a esta cosa, pero ahora con líneas de dispersión, con líneas rectas y marcadores. Habría que ver el gráfico más conveniente. Bueno, vamos a hacer este de aquí. Líneas suavizadas, no, este de aquí. A ver qué nos da. Seleccionar datos. Los datos son estos de aquí. Aceptar. ¿Sale? Listo. Aquí no hay ningún problema porque como es una línea recta, las líneas rectas pues coinciden con la línea recta de la gráfica, ¿verdad? Y aquí está. ¿Qué pasa si yo incremento aquí el tiempo? Automáticamente las gráficas se van modificando. ¿Sí lo ves? Y puedo introducir más instantes. ¿Y qué sucede con la...? Recuerda que el eje horizontal representa tiempo y el eje vertical representa velocidad. Déjame poner aquí las etiquetas de los títulos de eje. Aquí, ¿qué es? Tiempo, ¿verdad? Medido en segundos. Y aquí es velocidad. La paso mide en metros sobre segundo. Listo. Así ya no nos perdemos tan fácil. Yo te pido que en tus tareas siempre hagas esto. Pongas, si vas a poner gráficas, ¿qué estás graficando aquí? En este caso estoy graficando tiempo y en qué unidades, segundos. Y aquí estoy graficando velocidad en metros sobre segundo. Listo. Puedo seguir yo incrementando el tiempo y va a llegar un punto en el cual la velocidad sea cero. Si te das cuenta, la gráfica la recta se aproxima más y más al eje horizontal. Mira, ahí ya lo superó. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo interpreto este punto? Ahí ya va a caer, ¿no? Correcto, aquí ya está cayendo. De hecho, está 17 segundos. Si te das cuenta, las coordenadas son 17, menos 6.6. Significa que ese 17 han transcurrido 17 segundos desde el lanzamiento. La partícula ya tiene una velocidad de menos 6.6. El menos significa que la cosa ya está cayendo. Y el 16 es 16,3.2. Entonces, entre 16 y 17, la partícula llega al punto máximo, ¿verdad? Que puede ser a lo mejor 16.1 segundos, 16.2, 16.5, no lo sabemos. Podemos tantearle aquí en el Excel que nos diga, o bueno, meter valores, 16.1, 16.2, y así hasta que nos dé 0. Aquí ya me pasé. Aquí ya me pasé. Y así puedes tantearlo. ¿Sale? Hasta que encuentres aquí 0. Bueno, no voy a estar jugando aquí en la clase, entonces pueden hacerlo de esa manera. ¿Cómo calculas exactamente el tiempo en el cual va a llegar al punto más alto o tiene una velocidad 0? Pues con la fórmula de velocidad. Bien. De hecho, si tú haces un acto de fe, la cosa va a llegar en el instante 16.32653.061. Esto es un 0 prácticamente. Mira, en este instante es cuando llega el punto más alto. Y de ahí en adelante la cosa ya va a caer. Bueno, este fue un ejercicio muy sencillo de aplicación sobre el cálculo de la distancia recorrida, ¿vale? ¿Alguna duda que tengan?
No, profe. No. ¿Todo bien? Bien. En su tarea va a venir algo parecido, ¿sale? Bien. Vamos a buscar otro. Maestro, ¿y la tarea de hoy la vamos a entregar exactamente hoy? Se les da una semana y no se entrega, se envía. Se envía por conversación privada en Telegram, ¿vale? Bien. Les comparto la pizarra ahora. Nueva página. Nosotros lo que hemos visto es que el área bajo la curva, el área exacta bajo la curva área, es igual a un límite, si se acuerdan de la última vez. El límite cuando tenemos infinitos rectángulos, cuando un número de rectángulos sea infinito, de una suma de áreas que va desde el rectángulo 1 hasta el enésimo, el último. ¿De quién? De la función evaluada en el punto X barra por el ancho de cada uno de ellos. Bien. Bueno, tenemos unas fórmulas. Delta X, aquí es la longitud del intervalo, que lo calculamos como extremo derecho menos extremo izquierdo dividido entre el número de rectángulos. ¿Y quién es el X barra? El X barra puede ser el extremo izquierdo, puede ser el extremo derecho, puede ser un punto intermedio. Es un punto cuya fórmula es esta de aquí, A más J veces, donde J representa el jésimo rectángulo que va desde 1 hasta N por el ancho de cada uno de ellos. ¿Bien? Bueno, resulta que esto de aquí es una suma de Riemann. La suma de Riemann exacta. Nosotros lo que hemos hecho hasta el momento en estos ejercicios de áreas es tomar un número finito de rectángulos, no tomamos infinitos. Incluso lo que hacemos en el Excel, tomamos un número considerable de rectángulos, pero nunca es infinito. Cuando tú tomas infinitos rectángulos, es decir, cuando haces esta operación de límite, el límite de esta sumatoria, ya estás calculando el área exacta. Es una cosa complicada de hacer algebraicamente, pero resulta que ese límite de infinitos, de suma de infinitas áreas individuales, esta operación, suma de límite, bueno, al revés, límite de la suma, se define como un nuevo operador, y este nuevo operador es la integral. La integral que empieza en A y termina en B, ¿de quién? De la función. ¿De qué función? Pues es la función f de x, la función irregular. Y en lugar de anchos de rectángulos, entre más rectángulos tengas, ¿qué pasa con sus anchos? ¿Crecen o se hacen más pequeños? Se hacen más pequeños. Se hacen más pequeños. Entonces esos decrementos se convierten en algo llamado diferencial. Y el diferencial se escribe de esta manera. Entonces, vean que la suma de Riemann en el límite de infinitos rectángulos se convierte en una integral. Esto es la integral, chicos. Así, muy fácil. Es una integral definida. Definida porque tiene límites de integración. Los límites son estos numeritos que están en los extremos del símbolo de integral. ¿Vale? Saluden a la integral. Ahí está. ¿Cómo se calculan estas integrales? Bueno, se puede calcular con esta suma de Riemann, pero esto, como ya lo hemos visto en la clase anterior, es algo muy complicado. Ustedes creo que se espantaron de todo el proceso del aparato matemático que hay detrás de este límite de la sumatoria. Es complejo, ¿verdad? Mucha álgebra, no es difícil, pero pues puede haber funciones exponenciales o trigonométricas, las cuales complican considerablemente el asunto. Entonces vamos a verlo, a calcular este límite de sumatorias, pero a través de integrales, porque como te puedes dar cuenta, son lo mismo. La integral equivale a calcular esa suma de Riemann.
O al revés, la suma de Riemann equivale a calcular la integral. ¿Y qué es la suma de Riemann? ¿Qué es todo esto geométricamente? Esto de aquí es área bajo la curva. Ese era el problema inicial. Y entonces, ¿qué significa la integral? Pues la integral geométricamente es un área bajo la curva. Así de fácil. Es muy sencillo, ¿verdad? Ya sabemos qué significa la derivada geométricamente, que es la pendiente de la tangente. Geométricamente, ahora, la integral representa áreas bajo la curva. Pero deben tener mucho cuidado, porque puede darse el siguiente caso. Podemos tener el plano cartesiano otra vez. Aquí una función aleatoria, digamos, esta de aquí. Así, no, así, más grande. Esta es una función f de x, ¿bien? Y vamos a suponer que fijamos el intervalo que va desde este punto hasta este de acá. Este es mi intervalo a, b, ¿sale? Todo esto. Dentro de ese intervalo, como te puedes dar cuenta, hay una región que está por arriba del eje X y una región que está por debajo del mismo. ¿Sí lo ves? Sí, bien. Entonces, cuando tú calculas el área bajo la curva, ya sea con sumas de Riemann o con la integral, que es lo más práctico, esta área, como está por arriba del eje X, es un área positiva. Tiene un signo positivo. Pero cuando tú calculas áreas que están por debajo del eje X, como estas de aquí, estas áreas te van a dar negativo. Bien. Si yo te pido que calcules el área total, digamos que esta sea área 1 y esta sea área 2, el área total sería igual a ¿qué? ¿Cómo calculas el área total? Sumando área 1 más área 2, ¿no? Sumándolas, sí. Bien. Sumándolas. Pero, cuidado, la integral no sabe si la función está por abajo o por arriba del eje X. La integral solamente te sirve para que tú introduces aquí la función, la aplicas un proceso de integración y te da un numerito. Esto te va a dar un número. Pero los números pueden ser positivos, te puede dar 0, te puede dar negativo. La integral solamente es una herramienta. No sabe si la función es positiva o no. Es decir, no sabe si la función cruza el eje X por arriba o por abajo, o a lo mejor coincide. No lo sabe, pero tú sí lo sabes. Entonces debes tener mucho cuidado, ya que cuando hagas esta suma de áreas, esta es positiva y esta es negativa, te va a dar un área errónea. ¿Sí lo entiendes? Porque lo que tú estás haciendo es acumular estas regiones. Estás sumando algebraicamente esta que es positiva, pero le estás quitando esta área porque la integral aquí te va a dar negativa. Cuando tú la sumes positivo con negativo, dependiendo de qué región sea más grande, si la más grande es la positiva, te va a dar un área total positiva, pero no es el área correcta. En cambio, si el área más grande de estas dos es la negativa, ¿qué te va a dar como área total? Te va a dar un número negativo, ya que esta región es más grande que esta de aquí arriba. Entonces debes tener mucho cuidado al momento de calcular las integrales cuando se te pidan áreas bajo la curva, ¿vale? Debes tomar en cuenta qué regiones están por arriba y qué regiones están por debajo del eje X. Las que están por debajo las vamos a tomar un valor absoluto, así de fácil, ¿bien? Entonces, aquí el área 1, el área total será la suma del área 1 con el valor absoluto del área 2. Porque cuando calcules esta cosa, el área 2, esto te va a dar negativo. ¿Qué hace el valor absoluto? ¿Qué hace esta operación? Multiplicar. Poner lo que es el resultado positivo. Lo convierte en positivo, correcto.
Aquí no es necesario poner valor absoluto, ya que esa región sabemos que está por arriba y por lo tanto es positiva, ¿vale? No se le pone valor absoluto al área total, no. Se le pone a las áreas que lo requieran. En este caso, las áreas que estén por debajo del eje X. Ten mucho cuidado. Bueno, déjenme borrar esto. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Ya les dio miedo? ¿Todavía no? Bueno. Todavía no sabemos calcular integrales. Todavía no, pero vamos por partes. Mostrar un ejercicio ahora de Larson que viene aquí. Entonces, sabemos que la integral representa un área bajo la curva, ¿vale? Eso es lo que representa una integral. A ver, vamos a resolver este ejercicio. Aquí mismo. Este es de Larson. También creo que ya se los compartí. Bueno, tienes aquí una función, son estos segmentos, ¿bien? Tienen un comportamiento muy extraño. Tienes puntos por ahí, que son los extremos de estas rectas. Bueno, de estos segmentos de recta. La gráfica de f consta de segmentos de recta, como los que muestra aquí. Evaluar cada integral definida utilizando fórmulas geométricas. Estas integrales, recuérdalo, representan geométricamente áreas bajo la curva. Es esto de aquí. Es suma de rectángulos, ¿vale? Pero resulta que la integral ya te da el área exacta. La suma de Riemann superior o inferior es una aproximación. La integral te da el área exacta, ¿bien? Porque estamos tomando infinitos rectángulos. Por lo tanto, la suma superior e inferior van a coincidir. Calcular estas integrales equivale a calcular el área exacta bajo la curva, pero ten mucho cuidado. Aquí el primer inciso dice, evalúa la integral que va desde 0 hasta 1 de la función menos f de x. El menos lo que hace es, como que invierte la función, ¿verdad? La refleja. De 0 a 1, primero hay que localizar ese intervalo. 0 a 1, lo voy a dibujar aquí en rojo, es este de aquí. Este es el 0, 1, ¿bien? En 0, 1, ¿qué está sucediendo con la función? ¿Es positiva o es negativa? Negativa. Negativa. La figura que se genera ahí en 0, 1 es una figura muy sencilla. Es un triángulo, ¿verdad? Es un triángulo. Fíjate que aquí, ¿qué te está pidiendo el ejercicio? Te está pidiendo evaluar cada integral definida usando fórmulas geométricas, pero lo importante es evaluar la integral. No te está diciendo calcula el área bajo la curva. Evalúa la integral. Calcula el número que te arroja la integral, sin importar que esté por abajo o por arriba del eje X. Debes tú diferenciar cuándo debes tomar valor absoluto a las áreas y cuándo no. Se toma valor absoluto cuando se te pide área bajo la curva. ¿Bien? Cuando se te pide evaluar una integral, es simplemente calcular el número, ¿bien? Sin valor absoluto. No importa si es positivo, negativo o cero, ¿vale? Entonces, la primera parte es algo muy sencillo, se van a reír de lo fácil que es. Consiste en calcular esta integral que va de 0 a 1 de la menos f de x. Diferencial de x. Así. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, el negativo que aparece aquí dentro de la integral, este de aquí, es un menos 1. Lo podemos ver como un menos 1. Cuando tú tienes constantes dentro de una derivada, por ejemplo, 5x', ¿qué le haces a las constantes?
¿Sí sabes? Tomas la constante y la expulsas. Bien. Quedando la derivada un poco más sencilla, ¿verdad? Quedando aquí simplemente x. Bueno, esta misma regla aplica para las integrales. Si tú tienes constantes o signos dentro de una integral, tú las puedes expulsar de esta. Por lo tanto, aquí el signo menos yo lo puedo ver como un menos 1 y como es una constante la puedo expulsar de la integral, quedando menos la integral de 0 a 1 de la función. Esta integral, así como está, representa un área bajo la curva. ¿Qué curva en este caso? Ese triángulo. ¿Cuál es el área de ese triángulo? Es muy fácil. Base por altura sobre 2. Maestro, ¿Qué pasó? dice mi compañero Mario que le está fallando el internet. Ok. Bueno, no hay problema. Recuerden que los videos de las clases se suben. Entonces puede ponerse al tanto más tarde. La integral que está aquí, geométricamente la integral sin el menos, solamente la integral, es un área bajo la curva. Y entonces, ¿qué área? Pues el área de ese triángulo, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Sería el área de esta cosa. Y el área de esa cosa es muy fácil. Base por altura sobre 2. La base mide 1. La altura mide 1. Y 1 por 1, 1 entre 2, 1 medio. Bien, esa sería el área de esa región. 1 medio. Por lo tanto, ¿cómo queda aquí? Quedaría como menos, no olvides el menos que tienes fuera de la integral. Lo voy a poner aquí, 1 medio de base por altura, ya que se trata de un triángulo. Hacemos las cuentitas, te da 1 medio negativo de base, que es 1, la altura también es 1 y te da menos 1 medio. No ponemos unidades cuadradas aquí, porque no se está pidiendo un área como resultado final, se está pidiendo evaluar la integral. Por lo tanto, esto es innecesario. La integral de 0 a 1 de esa función vale menos 1 medio. El área bajo la curva de 0 a 1 de esa cosa es 1 medio positivo. No te confundas, ¿vale? No es lo mismo pedir la evaluación de una integral que el área bajo la curva. No es lo mismo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, profe. Siguiente, inciso B. 3 veces la función de 3 a 4. Segundo. 3 veces de 3 a 4 de la función respecto de x. Bien, esto lo hacemos en la siguiente video, ya que otra vez queda menos de 1 minuto.